Dios humanado entre nosotros. Cuando el Evangelio se predica, el oyente del Evangelio tiene que estar seguro que lo que está escuchando no son asuntos y cosas comunes de la vida común, sino que él debe escuchar el Evangelio porque en el contexto, cuando se reúne la gente a hablar de las cosas de este mundo, sea de la política, sea de la economía, sea de la... Hermanos y amigos, por favor, las cosas celestiales es el contenido del Evangelio. Y a esas cosas celestiales hay que poner atención. No se concentra en asuntos propios de esta vida presente, sino que el contenido del Evangelio va más allá, ni de otra iglesia en particular, ni de otra secta religiosa, llámese como se llame, sino que el apóstol Pablo lo certificó cuando dijo a los romanos en la carta, capítulo 1, verso 1, que él fue llamado para el evangelio de Dios, fue apartado por Dios para predicar el evangelio de Dios. En el evangelio Dios se comunica con nosotros por medio del evangelio. Esa es la voz de Dios. Así que quisiera que veamos un primer asunto en esa comunicación de Dios, que es el evangelio, y es el orden en la comunicación de Dios con él. Mire qué cosa más grande. Es como en cualquier conversación. Ese ha sido el panorama, ese es el cuadro, ese es el contexto en el que el hombre ha vivido. Él es criatura de Dios, que de la mano buena de Dios sale el hombre bueno y él se convirtió en una criatura mala. ¿Y cómo es eso? La Biblia lo dice: por la desobediencia a la palabra de Dios. Eso quiere decir que toda desobediencia a Dios es mala, es pecado. Es más grande que la obra de la creación, de todas las cosas que él hizo. ¿Y a cuál obra me refiero? En proveerle a Dios un mediador entre ellos dos. Levantó a Cristo, dio a Cristo para que mediara entre el hombre y él. Eso hizo Dios. Esa es la gran obra de Dios. Porque en la creación el hombre no puede encontrar esa reconciliación con Dios. Todas las cosas invisibles de Dios se pueden ver en la creación, pero el hombre no la ve. No puede verla por la desobediencia. Y eso es exclusivo. Y el texto está definiendo eso. Entre Dios y los hombres solamente hay un Dios y un solo mediador. La dichosa oportunidad de hablar con Dios, de conocer a Dios. Les hablaré de una muy mala comunicación como ilustración. La misma no ha salido de Dios, esta comunicación religiosa. No está en el Evangelio, esa comunicación. Y quiero hacer mención, como creen los católicos, abrir las Escrituras y ver que solamente hay un solo mediador. Tanto aquí, allá y donde quiera que sea. Si no lo encontramos en el testimonio que Dios mismo ha dado de su persona, tiene que ser rechazado. Rechácelo como supuesta e inventadas. Ve al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no le ha amanecido. Es porque no son cristianos. Es porque no son hijos de Dios. Es porque no le interesa la verdad, a la ley y al testimonio. Dios ha dado testimonio de la verdad. A él hay que poner, a esa ley y a ese testimonio hay que poner atención. No es que el hombre se ha comunicado con Dios, es lo contrario, es Dios con el hombre. Esa buena y siempre y clara comunicación de Dios con nosotros, las criaturas, ha tenido su máximo y último progreso cuando la Escritura dice: en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos
de todas las cosas y por lo cual hizo el universo. Escuche bien. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Ya lo dijo el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No busquen otro nombre que el hombre necesita para hablar con Dios, para que mediara entre el Creador y la criatura. Ahí está Dios en el medio como sacerdote, como mediador, como intercedor, para llevar nuestra súplica. Lleva esa petición al Padre y el Padre te dice, tus pecados te son perdonados. Él responde nuestras oraciones. Amigos, tienes que recibir al Señor Jesucristo como tu mediador para que puedas entender a Dios y su palabra. Cristo ahora aboga por ti. Él también es el abogado, defensor. Cristo ahora intercede ante Dios por ti. Pero además de saber esta verdad, tienes que rendirte en obediencia a Él. Que todos los días llena nuestros corazones y cánticos de liberación. El que es nuestro refugio, el que nos guarda de la angustia todos los días. Las Escrituras nos enseñan que Cristo fue dado por el Padre. Escucha la Escritura. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva. Óigame, Dios dio a su Hijo como un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la resurrección de Cristo, la vida de los creyentes por el Evangelio y por la fe siempre estaba en peligro. Pero ellos creyeron que Cristo era su resurrección, que Cristo había resucitado y está en el cielo. Y el que vino a morir, que es el mediador entre Dios y los hombres, también está a la diestra del Padre en el cielo. Pero ¿qué hace Él a la diestra del Padre en el cielo? Dice la Escritura que intercede por los suyos, no por nosotros. Porque los nosotros son todos nosotros. Hermano, es por los suyos, por los que son de Cristo. Ojalá entonces que todos nosotros seamos de Cristo. Porque ese texto lo han tomado los religiosos para decir que intercede por nosotros. Pues hay una iglesia, hay un grupo, son los suyos. Él intercede por los suyos. Y escuche cómo lo dice la palabra del Señor en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros, los creyentes. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El único que puede interceder por lo suyo es Cristo Jesús, hasta en la hora de la muerte. Como el Señor Jesucristo puede guiarnos más allá de la muerte, pues Él es la resurrección de todos aquellos que mueren en Cristo. Entonces tenemos que creer a su inerrante palabra. Y necesita ese mediador, ese salvador de los pecadores, que es Jesucristo. Nuestro ruego en esta noche por ti, a Dios. Nuestro ruego en este momento por ti, a Dios, es que Él tenga misericordia de tu alma. Porque no puede confiarle tu alma a más nadie. Por el único mediador, es haciendo honor a la palabra escrita, la palabra de Dios. El único, suficiente, inmortal, porque está vivo, intercesor y solo mediador, el Señor Jesucristo. Amén. Eso es el Evangelio, que se centra en verdades escriturales, donde hombres y mujeres solamente le toca obedecer la palabra de Dios y rendirse a los pies
del mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo.